Cada vez que uno habla de Antonio Cervantes, Kit Pambelé, siempre hay alguien que interrumpe para preguntar si Pambelé no estaba muerto. Pues no, Pambelé no solo está vivo, sino que todavía hasta se atreve a tirar puños y también a dar entrevistas. Después de años callado, lejos de los flashes y de las cámaras, y lejos también de las adicciones, vuelve la leyenda a hablar para Televisión Nacional. Diego Rubio se subió al cuadrilátero con el campeón de campeones, el ídolo del pueblo, el rey. Golpe a golpe, con el hombre que nos enseñó a los colombianos que a pesar de todo, sí se puede. ¿Quién es el deportista más grande de la historia de Colombia? Antonio Cervantes Rey, Pambelé. Campeón. No, no estaba muerto como algunos pensaban. Y durante los últimos 16 años tampoco ha estado de parranda. Antonio Cervantes, Kit Pambelé, para muchos el deportista colombiano más importante de todos los tiempos, está vivito, coleando y todavía tirando puños. Queda, ope, gancho. ¿Qué es más difícil? ¿Pararse en un cuadrilátero a enfrentar a un tipo grandísimo o enfrentar la vida que es tan difícil? Enfrentar a un contendor peligroso. Si yo estoy firme, voy para adelante. Para nadie es un secreto que el gran Kit Pambelé ha tenido una vida de altibajos. De la pobreza más extrema a la riqueza más opulenta y de nuevo a la pobreza. Del cielo que solo tocan los campeones mundiales al infierno de las adicciones. Pero hace rato que está alejado de las calles y de las drogas y de las amistades peligrosas. Y ahora dice que se siente de maravilla. Con 77 años. ¿Y cómo está? ¿Cómo se siente? No, bien, tranquilo. No, Ya a los 80 le están pisando los talones. Aunque él prefiere usar un término del boxeo. Dice que la edad lo tiene contra las cuerdas. A veces tiembla, camina despacio. La mirada se le pierde. Es bien serio. Su memoria es clara pero caprichosa. Prefiere recordar los puños que lo convirtieron en el primer campeón mundial de boxeo que tuvo Colombia que los puños traicioneros que la vida le ha conectado. Las cárceles están llenas y los cementerios también por ese problema de la droga. Vive en Turbaco, muy cerca de Cartagena. Pasa los días en la casa finca que compró con la plata que ganó como boxeador. Es lo único que le queda de esos días de gloria que alguna vez pensó que nunca acabarían. Lee el periódico, almuerza pescado, ve televisión. De su leyenda se han escrito libros y se han grabado telenovelas. Tal vez por eso, cuenta uno de sus nietos que al ver la pantalla suele repetir que ahí debería estar él. Si usted volviera a ser campeón, ¿qué sería? Me gustaría ser boxeo. ¿Volvería a ser boxeador? Claro, con un deporte duro. Decimos los periodistas que hay personajes que no necesitan presentación. Y ese debería ser el caso de Antonio Cervantes Reyes, Kit Pambelé. Pero para algún despistado o alguien muy joven que no sepa de su existencia, debe conocer un par de datos básicos. Por ejemplo, que fue elegido el mejor deportista colombiano del siglo XX y que fue él quien le enseñó a Colombia lo que significa ganar, ganar en serio. Con la victoria mía le enseñamos a ganar. Aquí vivíamos festejando el empate con la Unión Soviética, ¿no? El 4-4. El 4-4. Entonces, cuando surge Pambelé, Pambelé dice, un momento, conmigo no se van a poner a celebrar empate, yo voy a ganar. Y Pambelé ganaba en Tokio, en Corea, en Tailandia. Alberto Salcedo Ramos es cronista, escritor, fanático del boxeo, pero sobre todo fanático de la figura de Pambelé. Es costeño, como su ídolo. Tenía 9 años cuando ganó el título mundial de las 140 libras y desde entonces no se ha perdido un detalle de su vida. Tanto que con los años se convertiría en su biógrafo más juicioso. Su libro El oro y la oscuridad es un retrato fantástico que cuenta los golpes y también los contragolpes de este patrimonio vivo del deporte nacional. Pambelé tiraba todos los golpes, era completísimo. Cuando mi abuelo me dijo que teníamos un nuevo campeón mundial de boxeo, mi pregunta fue sencilla, ¿quién es? Y entonces oí por primera vez esas dos palabras mágicas, Kit Pambelé. Y Pambelé era mi superhéroe. Era el superhéroe de medio país. Hasta entonces Colombia no había tenido un ídolo de semejante magnitud. Ríos de gente lo seguían cada vez que regresaba con el cinturón de campeón mundial. Se codeaba con políticos y cantantes, salía con modelos. Era el personaje más deseado de la farándula criolla. Hay una anécdota que contaba el expresidente Belisario Betancur, que en cierta ocasión él estaba en Madrid, España, con un grupo de colombianos. Y de pronto llegó García Márquez. Belisario Betancur exclama, acaba de llegar el hombre más importante de Colombia. Entonces García Márquez, de manera teatral, miró para todos lados y exclamó, ¿dónde está Pambelé? ¿Le gustaba la fama? Claro, sí. Gabriel García Márquez
Decía bien. que usted era el colombiano más famoso de todos los tiempos. En esa época sí. Pambelé habla poco, ahorra las palabras, pero tanto Salcedo como varios familiares y amigos con los que hablamos para esta historia coinciden en que sus palabras son certeras. Mejor dicho, parecen puños a la mandíbula. Pambelé no te tiraba un golpe si no sabía que te iba a pegar con ese golpe. Y no te tira una palabra, sino... Exactamente, si no va a dar en el blanco con ella. ¿Cuáles eran sus golpes insignias? Ya de izquierda y el recto derecha. Ese jab y ese recto han sido famosos toda su vida, desde que era un niño callado del pueblo de San Basilio de Palenque, hasta que fue campeón mundial en 1972. Hace 52 años ya, tras noquear al panameño Peppermint Frazier. Y esos mismos golpes serían protagonistas de su vida después, en el retiro, cuando se entregó al trago y a la cocaína y al bazuco, y armaba escándalos en las calles y buscaba broncas con cualquiera y por cualquier cosa. ¿Se está controlando un poco el licor? No, señorita, uno puede tomarse un trago. Bueno, yo le digo a la juventud de hoy en día que se cuiden mucho y hagan deporte para que sean buenos deportistas y alejarse de los vicios. Hay una escisión entre el ser humano llamado Antonio Cervantes y el personaje llamado Kid Pambelé. Y de alguna manera, en aquellos años, el personaje devoró a la persona. Kid Pambelé. El boxeador más grande que ha nacido en Colombia y sin duda uno de los mejores de la historia, pasó la infancia descalzo. Era todavía un niño cuando salió de Palenque hacia Cartagena con su mamá y sus 5 hermanos. Pambelé creció viendo a su madre, doña Seferina, hacer todo tipo de maromas para sacarlos adelante. Vendía la fruta acá en Cartagena. Y me dicen que ese fue su primer trabajo. El tubaco yo iba con mi mamá. Los boxeadores no tienen miedo por una simple razón. La vida los venía golpeando más fuerte de lo que los pueden golpear en el ring. Y Pambelé sí que ha peleado con la vida. Desde que tiene memoria entendió que trabajar con las manos era el único camino para sobrevivir. Su futuro parecía estar en el rebusque de las calles. Mientras recorría las plazas de Cartagena vendiendo de todo, ese niño de mirada esquiva iba aprendiendo que la vida pega. Y duro. ¿Y qué hacía ahí en el Parque Centenario? Era lustrabota, Y también vendía cigarrillos. Marlboro, Ken. No Pambelé tuvo infancia. No tuvo exacto. infancia, segurísimo. Adelantó la vida de adulto. Lo escuchaba cuando llegaba en modo borracho, en modo de drogadicción y alcoholismo. Y él me contaba que fue duro para él porque él crió a mis tías. Incluso cuando ya mi papá se coronó campeón mundial, mi abuela seguía vendiendo pescado. Pambelé tuvo 11 hijos con varias mujeres. José Antonio Cervantes es el menor de la camada. Fue el único que trató de ser boxeador, como el viejo, hasta que una lesión lo alejó de los cuadriláteros. Pocos lo conocen como José Antonio. A él le dicen es Pambelé Jr. Yo lo veo a usted y me siento viendo una foto de su papá. Y me dice, oye, tú tienes un parecido a Pambelé. No, yo soy hijo. Hoy es entrenador de boxeadores y da unas clases de acondicionamiento físico que ya son famosas. Tiene 42 años. Es decir, que cuando nació ya Pambelé había dejado el boxeo. Ya era una leyenda y ya tenía también algunos problemas. Hay mucha gente que me dice, no, Pambelé es un marihuanero, que Pambelé es un periquero, que Pambelé es un fumabazuco. Tú no has llegado a donde llegó esa persona que tú estás difamando. Cuando Pambelé está sobrio, es un caballerazo, o sea, es un tipo impecable. Pambelé repite que los primeros puños en serio los tiró en las calles de Cartagena. Los dueños del comercio de esquina peleaban por algún cliente o por el amor de una muchacha. Dicen que los boxeadores de verdad se hacen en las calles. Y eso fue justamente lo que le pasó a él. Allá nosotros peleábamos a mano limpia. En muchos aspectos de su vida no creció. Yo creo que aprendió a pegar para brindarle un poco de protección a ese niño desamparado que él era, ¿no? Pambelé pegaba más duro que los demás. Y era tan rápido de piernas que rara vez le conectaban una trompada. Seguro eso fue lo que vio el empresario del boxeo Nelson Aquiles Arrieta. Los jóvenes lo solían buscar para ver si los ponía a pelear en alguna feria de pueblo. Pero Pambelé no lo tuvo que convencer. Con solo verlo tirar puños, le ofreció su primer combate. La primera pelea la hice con Felito Salgado. ¿Y cómo le fue? Yo le gané en 3 rounds. Cuenta la leyenda que Pambelé no era tan bueno al principio y nadie le decía Kid Pambelé, sino que le iban poniendo apodos como al azar. A veces era la Pantera Asesina, a veces era la Sombra Negra. Pero a él le gustaba más que le dijeran como a un boxeador nicaragüense medio desconocido que, según su tío, se parecía mucho a él. El tío mío, padrino, me puso Pambelé. ¿Pero porque se parecían físicamente o la forma de pelear?
No, la forma de pelear, sí. ¿Pero quién era mejor, el Kid original o Kid Pambelé? No, que Pambelé fue mejor. Es bien sabido que Pambelé fue suspendido en Colombia por apostar en su contra, aunque a todo el mundo parece que se le olvidó ese episodio cuando ganó el título mundial. El hecho es que terminó en Venezuela, donde calladito se preparó con juicio hasta que estuvo listo para pelear en grande. Pero, claro, nadie daba un peso por ese colombianito que había salido corriendo de su país por tramposo. Los pronósticos eran contundentes. Peppermint Frazier lo noquearía de entrada. Me siento bastante bien, con más ánimo. He leído que usted en el momento dijo, yo voy a salir, A romperla de cabeza. y se la rompió. Le pegué la que ahí se cayó. Pambelé tenía la derrota escriturada como destino y le torció el pescuezo a ese pronóstico y se volvió lo que fue a pesar de las circunstancias y no por las circunstancias. Pambelé fue rey de la categoría Welter Junior durante casi una década. Es uno de los mejores pegadores de todos los tiempos. Peleó y ganó en Tailandia y en Puerto Rico y en Japón, donde supuestamente le trataron de hacer trampa. A Pambelé le dolían las manos de tanto pegarle a Cadota y en un minuto de descanso, entre un round y el otro, Pambelé le dice a Tabaquito, su manager, le dice, oye, Tabaquito, ¿por qué no mira con cuidado por el otro? Para ver si es el mismo, yo creo que me lo están cambiando. Yo lo tumbé 8 veces. Y en cada round me sacaban un japonés debajo del ring. En el ring tenía malicia, en la vida no. Y con algo de inocencia se enfrentó a esa fama y a esos millones que le llegaron de repente. Cuentan que era generoso en extremo. Le daba plata al que le pedía sin siquiera preguntar. Le puso luz eléctrica a su palenque natal. Al revisar revistas y periódicos viejos, se puede ver que los fotógrafos lo seguían hasta los bares, hasta la peluquería, hasta el baño. Nosotros nos volvemos locos con los ídolos y después volvemos locos a los ídolos. Era el primer campeón mundial de boxeo colombiano. Y tenía que soportarle todo eso al pueblo colombiano. Fue entonces cuando se hizo famosa una frase que supuestamente dijo el campeón y que desde entonces hace parte de la cultura popular colombiana. Es mejor ser rico que pobre. Pambelé asegura que él sí la dijo y se sostiene en esa obviedad tan cierta. Pero Salcedo jura y rejura que no fue así. Se inventaron que Pambelé había dicho, es mejor ser rico que pobre. Pero él dice que él lo dijo. No, él no dijo eso. A mí me molesta la frase porque la presentaron como si fuera una estupidez, ¿no? Claro, es mejor ser rico que pobre, porque el pobre no tiene casi nada y el rico la tiene toda. Pambelé supo ser rico, supo ser pobre. Y hoy sabe vivir con lo poco que le entra en una pensión del gobierno por ser gloria del deporte. Después de llegar a coleccionar hasta carros de lujo, llegó la debacle. José Antonio, su hijo menor, el boxeador, vivía en ese momento en Venezuela con su mamá. Y recuerda que a veces el campeón llegaba hasta allá con regalos que compraba raspando las cuentas. Entonces llegaba su papá bravo a buscar. Uf, llegaba con un televisor, llegaba con una nevera, eso es una locura. ¿Quién fue el que dijo que Pambelé fue el hombre que dinamitó su propia estatua o algo así? Esa frase es de García Márquez, pero efectivamente a Pambelé se le puede describir con la frase esa, ¿no? De un coloso que le puso dinamita a su propia estatua. Nos dicen sus hijos que de eso, de los peores días de Pambelé, no se habla en la casa. Hoy solo agradecen verlo sano, relajado. Lo demás es cosa del pasado, pero todavía duele. Me dijeron, mira, necesitamos que te vayas para Bogotá porque tu papá anda por allá chiflado y... Y usted se paró a esperarlo. Da la casualidad que cuando llegó así le preguntó un señor, jefe, ¿usted por aquí por casualidad no ha visto a Pambelé? Sí lo ha visto. Me acabó de dar una patada aquí en la rodilla. Está ahí en el casino. Lo agarré por el cuello, me dio mucho dolor. Yo le digo, quédate quieto que soy yo, José Antonio. Ah, ok. ¿Qué pasa? Papi, vamos para que te repose, para que tengas un tratamiento. Después de entradas y salidas de centros de rehabilitación en Colombia y en Cuba, después de luchar contra sus peores demonios con esa berraquera, sí, de campeón, Pambelé vio la luz. Y gracias a eso podemos tener el honor de sentarnos frente a él en el gimnasio de boxeo de Turbaco a recordar su vida, su gloria, su mito. Es admirable por lo que fue cuando no era nadie y es admirable por lo que fue cuando cayó en un foso y fue capaz de salir de ahí con la frente en alto. Lo adoran. Lo amamos. Y que Dios me le dé mucha vida a mi papá. ¿Cómo podemos los colombianos agradecerle sus triunfos? Si quieren hacer una estatua en todas las ciudades de Colombia. Con o sin estatuas suyas en todas las ciudades de Colombia, Kid Pambelé seguirá siendo grande, enorme.
Porque como me dijo el mismo mamando gallo antes de despedirnos, no solo es mejor ser rico que pobre, sino que es mejor ser el campeón mundial inolvidable que no haberlo sido nunca. Pambelé solo sale de su casa para recibir alguno de los homenajes que le hacen cada rato en universidades, instituciones deportivas y hasta gobiernos de diferentes países. Mientras tanto, planea con uno de sus hijos y algunos nietos consolidar una fundación que lleva su nombre para ayudar niños deportistas de escasos recursos. Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni dos, ni tres grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.